Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este último capítulo de la semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl y como todos los viernes vamos a estar conversando con nuestro editor general Héctor Cosio y también con el editor del newsletter Más Política de El Mostrador, Juan Diego Montalva. Ustedes comprenderán que el caso que ha marcado, por supuesto, la semana es el caso Hermosilla. Solo decir que bajó en 1 grado, 2, no sabría decirles cuántos grados, pero bajó la tensión entre el gobierno y Juan Pablo Hermosilla después de que hubiera, ¿no es cierto?, ahí una situación generada a partir de las declaraciones del presidente Gabriel Boric y la respuesta del abogado defensor y además hermano de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, pero además un Juan Pablo Hermosilla que anunció, otros dicen amenazó con mostrar los chats, es decir, dijo que, bueno, pidió una copia, ¿no?, del teléfono de su hermano y dijo que iba a hacer públicos los chats, donde hay, por supuesto, más de 700.000, ustedes saben que son 700.000 las páginas de las transcripciones de los chats, de los 1.000 contactos que tenía Luis Hermosilla. Pero entremos en materia, vamos de directo a hablar con nuestro editor general, Héctor Cosio. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias una vez más por estar con nosotros todos los días. Buenos días, Mirna. Sí, aquí estamos muy bien. Efectivamente, Ya pues, ese es el tema de la vamos semana. ahí. Exactamente. Oye, vamos al punto. Me interesa, ¿sabes qué? Quiero partir preguntándote con la última de las noticias que se han conocido, y es que anoche tanto la fiscal regional metropolitana Oriente, que llevó buena parte de la formalización, Lorena Parra, y el fiscal nacional reconocieron haber mantenido contactos Mm, por chat, ¿no?, con Luis Hermosilla. Vamos por ahí. Sí. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que ver es que estamos enfrente de la segunda parte de la estrategia de la defensa de Luis Hermosilla, la comunicacional. Y esa comunicacional se divide, a mi modo de ver, en 2 patas. La primera, la figura es, Luis Hermosilla está en el barro, vengan todos con él. Eso fue, en términos sintéticos, lo que pudimos escuchar de Juan Pablo Hermosilla hace un par de días atrás, cuando en conferencia de prensa dice 2 cosas. Dice, me gustaría saber quiénes son los fiscales y ministros que tienen conversaciones o le pidieron favores a Luis Hermosilla. Y segundo, abramos todo el aparato. En esa primera parte, cuando directamente amenaza, esa amenaza tarda horas en materializarse. Y aquí hay un elemento que es muy interesante mirar con detención. Cuando Juan Pablo Hermosilla dice que quiere pedir una copia al Ministerio Público, esa es la coartada, a mi manera de ver, para poder derechamente traspasar y filtrar esos antecedentes. Entonces lo que está diciendo no es denme una copia, lo que está diciendo, en otras palabras, tengo las copias y las van a conocer. Y eso tarda horas en materializarse. En horas de anoche, Chilevisión saca un reportaje de algo, y seamos claros, algo que ya se sabía en el ambiente, se tenía cierta información, pero no había sido público hasta que Juan Pablo Hermosilla, o la defensa, no sé si habría sido él puntualmente, transmite estos mensajes. Y ella ahí dice 2 cosas, que los fiscales tenían mensajería con Luis Hermosilla. Yo creo que lo que pudimos ver es la reacción de tanto del fiscal regional Lorena Parra como del fiscal nacional Ángel Valencia, que la mejor forma de poder atacar precisamente este escándalo en el cual quieren ingresarlos, porque esa es la estrategia es meter al barro al resto, digamos, para así no ser los únicos protagonistas del escándalo. Y los fiscales admiten, yo creo que fue un mal comunicado el de ambos, pero hay 2 cosas que yo creo que son la marca de agua, yo creo que de ambos comunicados, A que ver. dicen que aún conociendo, que aún siendo cierto que efectivamente hubiesen tenido comunicaciones con Luis Hermosilla, eh, el efecto de esa comunicación con Hermosilla no repercute en modo alguno en la rigurosidad y en la velocidad con que han imprimido a la investigación. Y eso es un hecho claro, y vamos por parte. El fiscal nacional eh,
sale a decir, ¿no?, que él no tiene, que las últimas conversaciones son del año 2022, para que la gente también sepa. Uno de los, Luis Hermosilla, cuando estaba la candidatura para fiscal nacional, tenía un Mm. candidato propio y no era necesariamente Ángel Valencia, era otro fiscal, un fiscal que hoy día está en ejercicio, era una fiscalía regional a cargo de, de una, de una fiscalía de alta complejidad, quien era el candidato y lo había sido por siempre. Por lo tanto, José Morales, perdón, Héctor. correcto, Ya, correcto. Sí, el fiscal José Morales, y todo el mundo lo sabe, era el ya, delfín de Luis Hermosilla para ubicarlo en la Fiscalía Nacional. Por lo ok. tanto, Ángel Valencia no era el candidato, más allá de que sí tenían, son abogados que en su momento privado deambulaban por el mismo tránsito, con el poder, eran abogados que tenían relaciones, no cabe la menor duda. Y en el caso de la fiscal Lorena Parra, hay chat, efectivamente, que ella los pone en el marco de su trabajo como fiscal cuando tenía a Luis Hermosilla como abogado defensor del cura O'Reilly. La situación yo creo que puede ser complicada desde el punto de vista de, como te digo, de la estrategia comunicacional, de meterlos al barro. No cabe la menor duda que hoy día es probable que podamos escuchar solicitudes de inhabilidad, que se Ya, empiece a cuestionar la probidad, la claro. imparcialidad. Y, y yo creo que ahí nuevamente el elemento, digamos, que tiene la fiscal a su favor y que la hace a tener todavía el sartén por el mango, es que la fiscalía está persiguiendo delitos y a la medida que va persiguiendo delitos va filtrando comunicaciones. Entonces aquí yo te invito, Mirna, a hacer otra mirada, una mirada nuevamente a las palabras de Juan Pablo Hermosilla cuando hace esta suerte de amenaza. Dice varias cosas ahí. Uno, ¿cierto?, dirige su ataque hacia fiscales y ministros. Los fiscales, ¿quiénes son? Son los que investigan. A los ministros, ¿a qué ministros? Uno debe suponer que se refiere a los ministros de corte, vale decir a los Ya, jueces, a los que sentencian. O sea, claro. el misil iba dirigido a ellos dos con la idea de que ustedes también tienen problemas éticos y así como ustedes filtran lo que a Luis Hermosilla le perjudica, Mm. nosotros podemos filtrar aquello Claro. que a ustedes los haga meter en el escándalo. Ese yo creo que es el mensaje velado, haciendo una lectura entre líneas de lo que uno pudo observar en esa comunicación. Déjame Y hacerte un punto sí, ahí. ¿Me dejas, Héctor, cortito? Lo que pasa es sí, que claro. antes de ese punto, que es una estrategia que, claro, persigue, si quiere, si vamos a dejar caer a mi hermano, bueno, van a tener que caer varios más, ¿no? Que es una estrategia que le puede o no dar rédito, porque uno podría pensar, a lo mejor es una estrategia jurídica muy pensada, pensando precisamente en los jueces que en el Tribunal de Alzada le hace corte de apelaciones, ¿no es cierto? Pudieran haber tenido algunos de esos ministros, como él dice, algún vínculo. Bueno, ese es un punto que no sabemos, pero déjame preguntarte algo respecto de Lorena Parra, porque Sí. circula, pero no está confirmado, que ella le habría mandado su currículum a Luis Hermosilla para, cuando estaba postulando, no sé si al cargo de regional directamente, bueno, me imagino que al cargo regional, porque ese es un cargo importante. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahí está la discusión entre los abogados. ¿Te inhabilita eso? ¿No te inhabilita? Es una pregunta que queda ahí pendiente. Te digo, te inhabilita para hacerte cargo del caso. A eso voy. Sí, de hecho eso lo dijo ayer el reportaje de Chilevisión y hoy día no hemos escuchado respuestas de la fiscal regional en torno a eso. Y si no hemos escuchado respuestas en torno a eso es porque hay un reconocimiento tácito de alguna manera Tácito, de que eso es claro. así. Ujú. Eh, Ahora, claro, yo creo que, mira, como te digo, esto es, y quiero volver al punto, Mirna, porque estamos Dale. en presencia de una estrategia comunicacional que se diferencia de la estrategia jurídica Ujú. y de la persecución penal que hace la Fiscalía. Claro. Porque aquí uno puede observar diferencias, o sea, que la fiscal, en el caso de que haya sido así, le haya entregado un currículum a Luis Hermosilla, la pone dentro del mismo grupo de otros abogados que acudían a Luis Hermosilla a pedir favores. Desde ese punto de vista hay un cuestionamiento ético. Ahora, si ese cuestionamiento ético la inhabilita Eso. para perseguir judicialmente Habría que a, ver. a Luis Hermosilla, yo creo que no, y ese es un poco el sentido del comunicado Mm. que saca la Fiscalía Claro. Nacional y que saca la Fiscalía Regional, porque no hay delito en eso. ¿Dónde está el delito?
por ejemplo, si eso fuese así, de haber entregado ese currículum a Luis Hermosilla. Eh, Está en cuestionamiento en lo ético. Por eso que esta es una estrategia del barro, es una estrategia del escándalo. Es decir, yo estoy manchado, tú también estás manchado y te voy a meter en el barro. Ahora, si eso es una inhabilidad que no le permita a la fiscal, porque tiene un problema puntual que está tipificado en alguna parte de algún tipo de código, yo creo que en eso la fiscalía descansa en que no es así. Por eso que saca este tipo, Mm. digamos, Claro. Héctor, de documentos. Sí. una pregunta, tú que has reporteado internamente lo que está pasando, ¿no Sí. es cierto?, en el caso, Sí. ¿cómo ve la Fiscalía esta estrategia de Juan Pablo Hermosilla? Yo creo que la Fiscalía está plenamente consciente de la estrategia, porque, y aquí, qué bueno que me dices esa pregunta, porque lo quiero Mm. engarzar con lo segundo. Partí diciendo que esta es una estrategia comunicacional que se dividía en dos patas. Una era esta la idea de meterlos a todos al barro y mandar un mensaje balado a quienes investigan y a quienes sentencian. Y además, una torpeza, que yo creo que fue así, de Juan Pablo Hermosilla cuando amenaza con abrir todo el teléfono. Ayer escuchamos aquí mismo en tu programa a Ujú. Hugo Herrera hacer una muy lúcida explicación de que si eso fuese posible, el sistema siempre, la República siempre busca las maneras de autoprotegerse, de sobrevivir, de adaptarse. ¿No? Es muy darwiniana desde ese punto de vista las instituciones. Entonces, en el caso de llegar a pasar algo así, habría un encapsulamiento y probablemente esta causa empezaría a apagarse. Porque si tú abres el teléfono como él amenaza, tendrías que abrir lo que te perjudica y lo que te favorece. Y insisto, yo creo que lo que uno está, y aquí hay que tratar de mirarlo, como digo, entre líneas, en el discurso de Juan Pablo Hermosilla no es ese. Es decir, ustedes filtran aquello que les perjudica a Luis Hermosilla y yo voy a filtrar aquello que a ustedes les puede complicar. Ahora, la segunda parte de esta estrategia que tiene que ver, digamos, con la politización del caso. Y aquí yo creo que el gobierno y el presidente, a propósito de la torpeza, le entregó en bandeja a Juan Pablo Hermosilla esto que seguramente ya venía diseñado. Cuando sale el presidente de la República a ponerse el traje de un ciudadano más, ¿no? Que está Mm. mirando estos casos y siente que de alguna manera acá se está haciendo justicia y que no solo, digamos, la gente sin poder cae en la cárcel, sino también los poderosos. Y en ese sentido las instituciones funcionan. Yo creo que se va mucho más allá el presidente, transgrede, digamos, la estatura de Estado y entra al barro. Y al entrar al barro, en esto le entrega la estrategia en bandeja a Juan Pablo Hermosilla. Cuando él señala y dice que el gobierno busca politizar el caso, lo que está diciendo en realidad es eh, que le están entregando la herramienta para que ellos politicen el caso. Porque hoy día tú tienes que, en esta estrategia comunicacional, la estás manejando desde ese punto de vista, desde el escándalo y desde la politización. ¿Para configurar qué finalmente? Probablemente lo que se intente configurar es que aquí hay detrás un juicio político, hay una persecución política. De alguna manera la fiscalía, así lo dejó el Juan Pablo Hermosilla, por eso que esta es la Claro. estrategia fuera de lo judicial, la estrategia en el campo de la opinión pública, es que esta es una persecución. Y una Mm. persecución clara, por eso que el presidente sale a decir lo que sale a decir. Y tuvieron los ministros digamos, de Estado que salían a hacer control de daños por un exabrupto, por una torpeza del presidente de la República de tratar de, digamos, de ponerse en el pueblo llano. Yo creo que esas son las dos Claro. cosas que hoy día nosotros vamos a ir observando y cómo se van a ir desarrollando bueno, en el futuro. Héctor, bueno, una estrategia, o sea, parte quiero decir de la defensa, ¿no es cierto?, de Juan Pablo Hermosilla, es que su hermano no tenía ningún rol, o sea, no jugó ningún rol ni era parte de esta maquinaria de los Sauer para defraudar, ¿no es así? De estas famosas facturas falsas, etcétera, etcétera. Un programa nuestro que es Punto a Punto, ¿no es cierto?, que conduce la periodista Paulina Allende Salazar, hoy publicado en nuestro medio, señala precisamente la trenza, explica la trenza entre los Sauer. Mira, es así, Sauer slash Hermosilla slash los Jalaf, o si quieres al revés, O al Jalaf revés. slash Hermosilla, es claro, porque es así. Exacto, exacto. Cuéntanos un poco de eso, porque yo creo que es importante que entendamos por qué la Fiscalía
lo considera él el articulador de estos dos grupos que estaban cometiendo delitos. Claro, bueno, el programa Punto por Punto lo que hace es periodismo explicativo muy bueno, porque efectivamente logramos, digamos, con Paulina, en no más de 12 minutos, sintetizar de alguna manera lo que fueron largas horas de audiencia en el tribunal. Y en síntesis, yo creo que habría que recuperar las palabras del fiscal Orellana cuando parte esto. Eh, Él configura esto, como lo hablamos el otro día, dentro de una estructura, donde el papel de Luis Hermosilla no excedía con creces el papel de un abogado cliente y de una asesoría jurídica. Era un amigo, era un hermano, era un consejero. En esa posición que lo pone el fiscal para poder explicar esta estructura, empieza a diseñar como una especie de pirámide, la pirámide más clásica, donde abajo está, digamos, están las bases, en el medio las capas intermedias y en lo alto, digamos, el verdadero poder, que en este tipo de causas donde es muy difícil llegar, es donde es muy difícil ver, que son las cúpulas del poder. Y lo que él dice es que, en definitiva, en virtud de, de, de un exceso de todo tipo, de malos negocios, en fin, el grupo de los Jalaf, que es de donde Luis Hermosilla se nutre directamente, porque no es de los Sauer directamente, sino que es de los Jalaf, pero todavía los Jalaf, cuando inicia este caso, cuando sale, estalla el caso audio, estaban invisibles. Y lo que dice el fiscal es que ellos lograron acumular una deuda de cerca de 30.000 millones de pesos, que para poder solventar la estructura que ellos que tenían, Claro. correspondían a un grupo muy importante económico, pero el grupo no necesariamente todos vinculados digamos, con las platas negras, pero ellos en ese minuto Correcto. eran la cabeza del grupo Patio. Para poder apalancarse con esas tremendas deudas, Luis Hermosilla cumple un papel, digamos, de intermediario en una bicicleta, en una máquina que había montado otro grupo económico, que eran primos políticos, en definitiva, con los Jalaf, que son los Sauer, de ascendencia judía, y los otros son de ascendencia palestina. Y son los Sauer los que empiezan a factorizar las boletas ideológicamente falsas que empezaron a salir de los Jalaf para poder convertir los documentos bancarios, cheques y lo que fuera en dinero que les permitiera a ellos mantenerse a flote. Y Luis Hermosilla cumplía ese rol, y aquí el fiscal lo dice muy claramente y también lo dice Paulina. Luis Hermosilla no solamente lo asesoraba jurídicamente en cosas jurídico-técnicas, sino que además se preocupaba del éxito de la estructura. Se beneficiaba con sus éxitos y a la vez, digamos, sufría con las pérdidas y con las derrotas, Bueno, porque además tanto que su estaba hermano dice que se empobreció. claro, y que se empobreció. Entonces, eso es lo que dibujan. Ahora, eso es muy importante porque la Fiscalía lo que señala en la audiencia de formalización es como si esto fuese un libro, si en términos magacinescos estuviésemos viendo una película o leyendo un libro, este es el prefacio, es el comienzo. Te diseñan una estructura y después tú tienes que desplegarte y probar la misma. Entonces, lo que tiene la Fiscalía por delante, ahora, en lo próximo, me imagino que en un mes y medio más, lo que vayan a tardar los análisis financieros, te va a tener que llevar, digamos, a audiencia de formalización a los hermanos Jalaf. Y en esa audiencia, hay que estar muy pendiente cuando eso ocurra, tendrían que estar las pruebas o los indicios, más que las pruebas se presentan en juicio, los Exacto. indicios para poder respaldar esta tesis que plantearon en la formalización de Hermosilla, que en la cúpula está los hermanos Jalab. Ese es, yo creo que el gran desafío que tiene la Fiscalía. Y para llegar a ese desafío, como te decía, van a empezar a pasar dos cosas. Está la estrategia judicial, que van a intentar llegar a la cúpula máxima, pero mientras tanto van a empezar a salir ciertas informaciones para intentar, de alguna manera, comunicacionalmente, convertir esto en un escándalo, no solo a quienes están tras las rejas, sino que a todos los que circulan alrededor de ella. Fiscales, Exactamente. abogados, medios de comunicación, en fin. Exacto. Héctor, ya que lo mencionas, vamos a uno de los escándalos que está en la base de la corrupción, en este caso de la corrupción de empresas y de la política, ¿no? Como es el caso Penta, por supuesto, luego Mm. el caso Sokimich.
Porque recordemos que a lo largo de estos 30 años los casos más resonantes han sido Mopgate, a partir del Mm, cual se tomaron varias decisiones, ¿no es cierto?, de cómo tener más transparencia, de cómo se tenían que pagar finalmente o subir, digamos, los sueldos de los más altos cargos públicos. Recordemos lo que pasaba en esa historia, ¿no?, que se pagaba un sobresueldo en un sobre, mm, bueno, todo ese escándalo. Luego viene el caso Penta Sokimich, que termina con una comisión Engel, ¿no?, que establece también nuevos parámetros para poder generar mayor transparencia y, por supuesto, atacar la corrupción. Y ahora viene este caso. Entonces, devolvámonos al caso mm, Penta, porque aparece como figura nuevamente el ex mm, fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra. A ver, mm, la fiscalía inició una investigación. ¿Qué elementos dirías tú, o sea, de lo que tú has reporteado, mm, qué elementos mm. hay para poder eventualmente formalizarlo? Yo creo que la Fiscalía tiene varios elementos que va a ir explotando de a poco. Pero tomando un poquito más atrás a la pregunta original, yo creo que aquí lo que vemos tanto en el caso Mobgate como lo que después vimos en prensa precisamente, digamos, en ventas precisamente, lo que vamos a empezar a observar acá, que son dos niveles, o incluso podría ubicar hasta uno, tres niveles, que son cuando operan los poderes fácticos para ir solucionando esto. En el caso Mobgate se realizó un juicio, pero hubo una conversación muy clara, hubo un pacto en ese momento entre Longueira y el presidente Ricardo Lagos. O sea, hubo ahí un pacto de caballeros que terminó, digamos, poniéndole fin al tema de Moscate. Después, cuando pasamos al tema Penta, y aquí es importante volver a estructurar cómo se fue configurando esto. Claro. Cuando recién explota el caso Penta, antes de que explote el caso Sokimich, el fiscal de entonces, el fiscal Sabas Chaguán, nombra a un equipo investigativo de mucha experiencia con distintos fiscales y él asume la investigación. Recordemos que los fiscales nacionales no tienen la potestad para iniciar investigaciones, Claro, a menos exacto. que digamos que por un casos especiales el mismo fiscal nacional se lo autoasigne. Pero no es algo que Claro, venga por ley, él no investiga, correcto. investiga a los fiscales regionales y los fiscales regionales investigan a través de sus fiscales adjuntos. Ujú. Entonces, cuando pasa esto, el fiscal toma esta causa en sí mismo y nombra a un grupo de fiscales en los que no estaba Manuel Guerra. Eh, Luego se avanza rápidamente, se empiezan a hacer muchos allanamientos en simultáneo y salta el caso Sokimich. Cuando salta el caso Sokimich y empieza a afectar ya no solo a la derecha con los pentas, sino que empieza también a afectar a la centroizquierda, al gobierno de Michelle Bachelet, se produce entre medio un cambio de fiscal y sale el fiscal Sabachaguán y entra el fiscal Jorge Abbott. El Fiscal mero Nacional, cambio claro. de fiscal implicó una desaceleración de estas investigaciones. Él lo ha dicho hasta el cansancio que eso no fue así, que llegaron efectivamente a juicios, pero yo creo que los hechos tienen que mirarse con la claridad que se exponen. Claro, Efectivamente hubo una desaceleración importante. Las causas correcto. se dividieron. El grupo investigativo que compartía información, que es muy clave para iniciar investigaciones. Lo peor que podría pasar en un caso como el de Mosilla, Mirna, a mi Ujú, juicio, ujú. es que los equipos que están formados hoy día en la Fiscalía Regional Oriente, con el fiscal Sepúlveda a cargo de los delitos tributarios, con el fiscal Orellana a cargo de la investigación de lavado de dinero y con la supervisión de la fiscal regional y desde luego el fiscal nacional encima, si eso se rompe, Ujú. si se rompen las dinámicas de comunicación entre los fiscales, podría pasar lo mismo que pasó con el caso Penta Sokimich. Lo que hizo Jorge Abbott fue separar los grupos de investigación, se desaceleró y eso provocó también problemas internos que terminaron con la renuncia de dos fiscales y con la persecución de uno, que es el abogado Arias, que estaba a cargo, digamos, de toda la lista corpesca. Entonces, tienes a tres fiscales que estaban investigando, dos de ellos renuncian y uno es perseguido por otras situaciones, pero finalmente termina aislado y suspendido por más de 2 años. En esas circunstancias asume como fiscal regional Manuel Guerra. Y lo que hoy día conocemos es que la Fiscalía tiene conocimiento y abrió investigación contra el ex fiscal Guerra, también hay una investigación en curso contra el fiscal Carlos Palma, por no solo tener conversaciones con él, lo que no hemos conocido hoy día es la letra de esos chats, pero si la Fiscalía ya inició una investigación penal contra el ex fiscal regional, eso ha de presumir que hay comunicación que lo compromete en delitos.
Y eso es importante Mm. decirlo, porque la fiscal regional Ujú. actual tiene conversaciones con Hermosilla. La pregunta Claro. es, ¿esas conversaciones constituyen delito? En apariencia, hasta ahora, no lo sabemos, la fiscalía dice que no. En el caso del fiscal Guerra, si se inicia una investigación penal, es porque hay una presunción de una comisión de delitos. Y si se mete ahí, va a tener que meterse con esas cosas, porque en el caso de Manuel Guerra no solo le tocó ver el tema Penta, que como sabemos logra sacar con un juicio abreviado a Moreira, después también llega a acuerdos, digamos, con las otras defensas, sino también a él le tocó investigar al presidente de la República en el caso Dominga y en el caso Exalmar. Y en esas investigaciones, no cabe duda que uno de los lazos directos con la Fiscalía era quien había establecido vínculos totalmente transversales, y ese es Luis Hermosilla. Entonces, necesariamente pienso, digamos, que si la Fiscalía inicia una investigación contra Guerra es porque tiene evidencia de gestiones que habría hecho Luis Hermosilla para favorecer a imputados en algunas causas. No sabemos todavía cuáles son. No sabemos si esas causas son directamente los Penta, si son directamente, hubo influencias para desacelerar la investigación que se estaba iniciando por el caso Dominga o el caso Exalmar que vinculaban al presidente de la República, fallecido hoy. No lo sabemos, pero O te pongo lo que sí sabemos es que la Fiscalía logró encontrar evidencia que lo claro. relaciona con una comisión de un delito. Claro, pero por ejemplo, uno de los temas, ¿no es cierto?, que fue publicado por Chilevisión, que tiene que ver con el caso del ex director de la PDI, Héctor Espinosa, que recordemos, él está enfrentando un proceso por Corrupción. apropiación, Sí. por corrupción, por apropiación indebida, ¿no es cierto?, de 146 millones de pesos, con cargo a gastos reservados, ¿verdad? Y su defensor privado era Luis Hermosilla. Sí. Él estaba en prisión preventiva, delitos reiterados de fraude al fisco, dicho sea de paso, ¿no? Y lo que señala esta nota es que en estos chats entre Manuel Guerra y el defensor privado, Luis Hermosilla, él le ofrece ayuda para una mejor sala. Nada más, ayuda Mm. para una mejor sala. Entonces, esto lo vamos a poner incondicional, ¿no es cierto? Dice que esa sala podría tratarse de la sala de la Corte de Apelaciones, y escucha bien esto, porque estos son los detalles donde está la verdadera trama. Con fallo unánime se levanta la prisión preventiva al exdirector de la PDI. ¿Por qué era una mejor sala? Porque en esa sala estaba Fernando Carreño, era profesor de la PDI, y este señor no se inhabilitó como debió hacerlo. Y resulta que le levantaron la prisión preventiva. ¿Te acuerdas del caso de María Sí, claro. Teresa? Se me fue el apellido de el caso de la ministra de la Corte Suprema respecto de Letelier. Letelier. María Teresa Letelier, respecto del juez Poblete, que cuando se está analizando la prisión preventiva, ella no se inhabilita, habiendo tenido una relación de amistad y de chats, ¿no es cierto?, para efectos de lo que era su postulación al cargo de ministra de la Corte Suprema. Todo esto ha salido gracias a los famosos chats de Hermosilla. Lo que te habla de una trenza, bueno, entre paréntesis, Poblete ahora fue por Corte Suprema, la Salió de la decisión libertad. salió, digamos, no en libertad, fue arresto Ah, domiciliario, pero sí. claro, no está, Pero no se está dejó la preso. prisión preventiva. Pero a Correcto. él se lo investiga, o sea, yo no sé si son 12 causas Mm. respecto de interceptación ilegal de conversaciones y audios privados, en fin, bueno, casos Sí. que, mira, y quiero solamente cerrar esto, Héctor, porque yo creo que es muy importante lo que tú dijiste al comienzo, cuando Juan Pablo Hermosilla amenaza desde mi punto de vista, desde mi Mm. punto de vista, digo, de una manera bastante desesperada, ¿no? De tirar el mantel, claro, se puede caer todo el sistema, el político, el sistema judicial, ¿no es cierto?, económico por de pronto. Claro que es complejo, ¿no? Porque quién sabe qué más vamos a tener que conocer y enterarnos, ¿no? De cómo funcionaba, ¿sabes qué? No solo de cómo funcionaba, de cómo funciona, ¿no es cierto?, la estructura de poder, de favores, de tráfico de influencias, de privilegios y también de ilícitos. Claro, yo creo que en el caso, por ejemplo, volviendo al caso de Guerra, Mm, yo te hacía el ejemplo de los otros casos porque, claro. claro, hoy día hay evidencias concretas, por ejemplo, respecto de
de esa vinculación que tenía con la defensa, digamos, que tenía Hermosilla y la defensa de Espinosa y este favorecimiento de Salas. En ese favorecimiento de Salas está precisamente el poder de Lucho Hermosilla, el poder que ofrecía, que a lo mejor, no sé, negociaba, pero que claramente, digamos, ostentaba, ¿no? Que Claro, era el poder manejar. Yo creo que efectivamente eso, lo que diría, eso es parte de lo que tiene la fiscalía, pero yo creo que lo que está un poquito de fondo es que hoy día quien tiene el control de la información a partir del dispositivo móvil de Luis Hermosilla, que es la caja de Pandora, más allá del cliché, lo es claro. precisamente. Ujú. Está no solo aquello, digamos, que permite iniciar una investigación, sino Claro, hasta dónde puedes llegar con esa investigación. exacto. Y porque, claro, tú puedes decir, efectivamente aquí hubo un delito específico, hubo un favor, podríamos decir que aquí nuevamente se produjo el tema, digamos, del tráfico de influencias y la información reservada, pero yo creo que lo que está detrás de eso es que tú tienes un inicio, ¿no? Tienes un hilo, un hilván, que tú empiezas a tirar dentro de una madeja. El Claro, punto es, digamos, si eso constituye delito, ¿qué otros delitos pueden haber? Yo creo que desde el exacto. punto de vista de la fiscalía, ese es el hilo que van a tirar. Es decir, más delitos, donde hay más conversaciones que comprometen a otros poderes del Estado en un ilícito. Correcto. eh, que se vaya y por eso lo planteo así, que se vaya a saber el otro orden de cosas, las otras comunicaciones, si es que se llegan a conocer, dudo mucho que sean por el lado de la fiscalía, más bien podría ser desde el otro punto de vista y donde también va a haber una filtración. O sea, no todas las comunicaciones del Lucho Hermosilla se van a conocer. Y aquí yo pongo también un signo de interrogación. ¿Todo lo que contiene el teléfono de Hermosilla es toda la información que hay? Claro. ¿Habrá más información o habrá información borrada de ese teléfono que no desconocemos y que la Fiscalía aún no accede? Yo creo que son preguntas que la Fiscalía también está manejando y que el resto, digamos, de los ciudadanos comunes y corrientes nos preguntamos también. Claro, fíjate, lo último, Héctor, es que, claro, uno se pregunta por qué Hermosilla no borró los chats, ¿no? Es un hombre que tenía tanta experiencia y que que en parte el audio se ufana, cosa que no es cierta, de haber sido parte del aparato de inteligencia del Partido Comunista en dictadura. Mm, Pero el punto acá es por qué no los borró. Entonces unos dicen, bueno, porque actuaba con total impunidad, porque nunca pensó que le iba a sí. pasar nada, o la segunda explicación o hipótesis es, bueno, porque si caía, iban a caer varios más. No deja de ser. ¿Te fijas o no Sí, no, como o sea, yo, hipótesis? yo, yo creo que es lo último. Yo creo que es muy interesante lo que acabas de decir, porque yo creo que Luis Homocía no borraba sus chats, no porque Claro, fuese una persona amateur, porque esos claro. chats que lo llevaron a la ruina eran precisamente lo que lo sostenía en el poder. O sea, él tenía el control, Claro. sabía con quién había conversado, aquellos que habían conversado con él seguramente desconocían que él tenía almacenado esa información. Entonces, todo lo que lo lleva a la ruina era el pilar que sostenía su poder, por eso que no borraba las cosas. Claro. Y Que lo él último, tenía evidencia de las claro, negociaciones, conversaciones que tenía con distintos grupos del poder. exacto. Porque Lucho Hermosilla no solamente conocía las dinámicas del poder, conocía Mm, muy bien también las afluentes del poder. Es decir, claro. ¿y cuáles son esas afluencias? O sea, el poder político, el poder económico, el poder Total. judicial y el poder de los medios de comunicación. Él Uf, transitaba en las cuatro increíble. áreas. Totalmente. Lo último que no quiero dejar pasar solo para ya para la guinda de la torta, ¿no? Es que como efectivamente también esta semana otro de los involucrados en el caso, esta vez Facto, ¿no? Que es Sí, Rodrigo Toppelberg, sí. también en prisión preventiva en Capitán Llaver, él decía que él filtró el audio, ¿ya? Y uno se pregunta, ¿por qué filtró? O sea, qué bueno que lo hizo para nosotros, para todo el mundo, para la Sí. transparencia, para que sepamos lo que está pasando. Sí, bravo, pero ¿por qué lo hizo? Hay una cuestión ahí súper rara en el término de que, Sí, ¿qué es lo que esperaba él con esta sí, filtración? Porque a sí. todos se les volvió le salió el tiro por la culata, a todos, partiendo por Leonardo Villalobos, ¿no? Sí, no, yo creo que esa es una pregunta que yo creo que las personas que están en prisión preventiva deben hacerse a sí mismos todos Pero los días. muy, muy loco, muy loco. Bueno, Esas son parte, digamos, de las historias que en algún momento sí, seguramente van a ser escritas.
Total, porque esta están es una dentro, película. digamos, Exacto. del ánimo personal. Lo que sí es claro, y como dices tú, es que seguramente la pretensión original fue muy Era distinta al otra, resultado. pero obvio, pues obviamente que sí. En fin, Héctor, gracias, un abrazo para ti y nos reencontramos el otro viernes. Que estés muy bien. Chao, chao. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Los quiero invitar a que se unan a nuestros newsletters. Por ejemplo, tenemos el semanal, el mostrador semanal de Iván Weissman, que es todo lo que tienes que saber de economía, finanzas y negocios. También el newsletter Más Política del Mostrador, a cargo de Juan Diego Montalva, y el newsletter de Andrés Gomberov, que es el físico Andrés Gomberov, llamado Universo Paralelo, que te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Todo esto muy fácil, entras al mostrador.cl y te suscribes en la sección de newsletters. Bien, nos vamos a un corte y al regreso vamos a estar con uno de nuestros editores de newsletters, justamente con Juan Diego Montalva del newsletter Más Política del Mostrador. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch cada vez somos más